¿Qué hago si perdí la cuenta? O si quiere una extensión. ¿Cuál es el centro de pagos más cercano? ¿Necesita información? Marque el 600-605.000 de Chilquinta Energía, el teléfono que atiende todas sus dudas y urgencias. Chilquinta Energía, para crecer juntos. Hola, hola amigos y seguidores de La Mira, ¿cómo han estado ustedes esta semana? Nosotros disfrutando de esta tarde algo ventosa, al parecer ya se aproxima la primavera. Qué bueno que se vayan estos días de fríos, aunque sí todavía está un poquito helado el viento, pero de todas maneras es muy agradable trabajar en estas condiciones para llevarles semana a semana hasta sus hogares todo el acontecer cultural regional en La Mira. Por cierto, hoy es nuestro programa número 95, imagínense que han solo 5 programas para cumplir 100 ediciones de La Mira. Parece increíble cuando hace ya casi 3 años comenzamos este programa. Qué bueno que tengamos nuestro público, qué bueno que podamos seguir haciendo este programa semana a semana. Y de inmediato les cuento lo que hemos preparado para el día de hoy. En primer lugar, quisimos conocer las opiniones sobre el cierre del diario La Época, ocurrido el 24 de julio pasado. Quisimos preguntar qué es lo que pensaba la gente para reflexionar y hacer algunos comentarios sobre este tema, que sin duda da mucho que hablar. Sin embargo, como siempre, al estilo de La Mira, quisimos de alguna manera saber qué estaba pasando con respecto al cierre del diario La Época. Y luego nos fuimos hasta el Centro Cultural de Viña del Mar para conocer a Ignacio Briceño y conocer su exposición denominada Fusión. Pudimos conversar con el artista e informarnos más acerca de su obra y de la exposición en sí. Y finalmente, puedo decir que literalmente estuvimos con un genio, porque él es Nicolás Miquea, tiene solo 16 años y dio una interpretación magistral de guitarra en la sala Rubén Darío. Así es que, como ven, vamos a hablar de pintura, de música y de un tema de actualidad. Es que así hacemos este programa en La Mira. Pero antes vamos a ir a una brevísima pausa comercial y ya damos inicios al programa 95 de La Mira en Ubicable, Canal 19 de BTR Cable Express. No se vayan porque de inmediato estamos de vuelta. Se cortó la luz. ¿Qué habrá pasado? Oye, ¿será en todas partes? En caso de emergencias, marque el 600-605.000 de Chilquinta Energía, el teléfono que atiende todas sus dudas y urgencias. ¿Qué hago si perdí la cuenta? O si quiere una extensión. ¿Cuál es el centro de pagos más cercano? ¿Necesita información? Marque el 600-605.000 de Chilquinta Energía, el teléfono que atiende todas sus dudas y urgencias. Chilquinta Energía, para crecer juntos. Y luego de esta pausa inicial, ahora sí que estamos en condiciones de dar inicio a este programa número 95 de La Mira. Y vamos a iniciarlo conversando sobre un tema de reflexión, por decirlo de alguna manera. Y es el cierre del diario La Época, diario que por cierto funcionó de forma ininterrumpida desde 1987, que tenía un grupo de lector muy importante, gente que se sentía representada en él, un medio en el cual trataba temas que promovían la reflexión social, que promovían el ámbito cultural, que se trataban de una manera distinta, de una óptica diferente. Sin embargo, La Época desaparece. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué vamos a profundizar en este hecho puntual? Sino que queríamos saber cuál ha sido la opinión de aquellos que notan la ausencia del diario La Época, de aquellos que se sentían representados en él y que eran seguidores y que por supuesto la leían a diario. Entonces, para ello, Uliki Polak quiso conversar con estos personajes, con estas personas, y de esta conversación ha resultado la nota que veremos a continuación. ¿Qué es lo que falta hoy en este lugar? ¿Se siente su ausencia? Hace 4 años atrás, cuando Ascanio Cavallo era director de La Época, en su página 8 editorializaba bajo el título No más abusos, un tema que ha sido motivo de reflexión para los académicos, concretamente de la carrera de periodismo, y para los alumnos.
Y a propósito de la aparición en los reality shows, en programas periodísticos incluso, donde aparecían personajes encapuchados, engrillados, sometidos, dijéramos, a una situación de culpabilidad hipotética, reflexionaba esta editorial: la prensa con demasiada frecuencia se entrega ciegamente a conclusiones que no puede seriamente avalar, a sabiendas de que en el establishment oficial hay policías que compiten por tener más éxitos, jueces que se quieren lucir e informantes que se quieren proteger. Las víctimas usuales de este sistema no son jamás los presuntos delincuentes de cuello y corbata, sino los presuntos delincuentes más pobres, más desvalidos y más desesperados. Muchos periodistas se precian de haber puesto tras las rejas a sujetos variados. Muy pocos han vivido el orgullo de liberar a inocentes, porque en la moral social un inocente preso es 100 veces peor que 10 culpables sueltos. Y culminaba con una serie de valores, de principios que iba a defender a partir de ese momento el diario. La Época ha decidido abandonar toda complicidad con un sistema que atenta contra los derechos del individuo. A contar de hoy, este diario no publicará más fotografías o imágenes de inculpados no sometidos a proceso formal, es decir, que no hayan sido, a lo menos, encargados reos por un tribunal competente y legítimo. La Época no se interesa por la humillación de los desvalidos, renuncia abiertamente a tener en sus páginas a hombres cabizbajos, engrillados, con la autoestima aniquilada y las esperanzas cercenadas. Definitivamente, este diario no trabaja para eso. El silencio de la Época comenzó un 24 de julio de 1998. Aun cuando podemos pasar horas discutiendo las razones de su cierre, la verdad es que la sensación que se tiene es de una pérdida invaluable que, aunque no afecta a todos por igual, mueve a diversas reflexiones. A mí me parece terrible que haya cerrado la Época. Creo que hay muchísimos factores que influyen, incluso mal manejo empresarial de parte de ellos, que no hay que olvidarse. Pero el medio empezó a entrar en un círculo donde no tenía visaje, el gobierno dejó de pasarles plata. Yo no creo que el gobierno tenga que tener medios de comunicación, no digo eso. Pero me parece terrible que haya cerrado la Época. Ahora, así como cierra la Época, que me parece súper doloroso, digamos, pero no hay que... Y así como desapareció Apps y Cauce, que es un montón, ahora la revista Hoy también está tambaleando por plata, pero también están apareciendo otros medios. O sea, ahora va a aparecer un diario de la gente de ITES, de la multitienda, que no es un diario de la multitienda, digamos, pero van a poner plata para hacer un diario. Salió La Hora hace poco, han aparecido nuevas radios, o sea, así como unos se acaban, yo creo que otros aparecen. Bueno, muy lamentable, porque el cierre del diario La Época es algo que nos ha afectado a todos muy profundamente. Evidentemente aquí estamos en un modelo económico y también en un modelo político que no está favoreciendo la emergencia de medios de comunicación o de diarios independientes del poder económico. Entonces, creo que hay que hacer grandes esfuerzos para que la ciudadanía tenga sus medios. Y la pérdida de la Época yo la inscribiría dentro de otro fenómeno que yo denomino en la transición desmemoriada. Es decir, estamos viviendo un proceso de transición en la cual no se valoriza y tampoco se revisa ciertos hitos clave, como el papel que cumplió el diario La Época, y producto de estar viviendo también muy dentro de esa instantánea de lo actual, no se dimensiona la necesidad de espacios de reflexión que, por cierto, lo cumple el periódico, porque el papel, entre comillas, hoy del intelectual en el espacio mediático audiovisual deja bastante que desear. La Época aparece un 18 de marzo de 1987, por primera vez con una gran esperanza: convertirse en la expresión viva de un periodismo al servicio del público.
Eso es justamente lo que hoy desaparece, un bien público que constituía un referente argumental, es decir, una base para entender los procesos sociales que estamos viviendo, las problemáticas que viven los distintos colectivos, los grandes temas, más allá de los acontecimientos y los hechos puntualmente noticiosos, en que nuestra sociedad debería estar preocupada y proyectar hacia adelante una serie de argumentos, de impresiones, de decisiones que finalmente forman lo que denominamos la opinión pública. Lo que sucede en términos de periodismo el día domingo, uno podría leerlo en dos temporalidades. Temas fundamentalmente de reportaje sobre lo contingente que intentan abordar con diferentes puntos de vista para profundizar una noticia, pero lo que sucedía puntualmente con el suplemento del diario La Época, más que el tema puntual semanal, era un intento por reflexionar y un espacio discursivo sobre tópicos mucho más determinados en el tiempo. Este diario ha jugado un importante aporte a la historia de este país, al proceso de democratización. Y esa es la importancia, la competencia de distintos medios que colaboran a la llamada cultura pluralista. La democracia, su orgánica, no solamente está constituida por instituciones y por representaciones, sino por el cuerpo vivo social que debate, que toma parte en esa opinión pública y que a partir de ahí forma parte también se incorporan a la toma de decisiones. Desde ese punto de vista, la desaparición de La Época no hace sino confirmar un proceso que se ha venido dando desde el año 73 hasta nuestros días, que es la limitación a los medios de comunicación de masas, el recorte del derecho a la información que tiene la sociedad y que no tienen los medios, que es un derecho de la sociedad. Y lo repito porque a menudo se justifica que, al igual que ocurre en la empresa privada, los medios de comunicación tienen que competir en el mercado y se regulan por el propio mercado. Pero yo quiero poner el énfasis en la importancia de entender a la comunicación como un proceso de socialización básico, muy cercano a la cultura, muy cercano a la identidad, donde establecemos normas, valores, principios de convivencia, e incluso los medios de comunicación son agentes de resolución de conflictos. Algunas veces lo generan, pero otras veces justamente por el hecho de juntar a distintos actores que tienen sensibilidades distintas, argumentos distintos al debate social, constituyen un espacio justamente para viabilizar o para destensionar grandes problemas que sin espacio comunicacional no pueden resolverse. Reitero la necesidad de reflexionar sobre y dar el espacio, sobre todo por muchos de los fenómenos que estamos viviendo, un espacio de reflexión para la figura no tan solo del intelectual, sino que personas que estén reflexionando más allá de lo meramente contingente. Ese fue el espacio vacío que dejó este diario. Fue un medio de comunicación escrito que abrió un canal de comunicación y que hizo todo lo que estuvo en sus manos para defender el derecho a la libertad de expresión e información. Y por supuesto que lo que hacía La Época era incluso rescatar temas de interés público que no estaban siendo representados fielmente por otros medios. En consecuencia, era una apuesta a la inteligencia, a pensar que las situaciones y los procesos sociales no están determinados solamente por las informaciones que aparecen o emiten a través de comunicados de prensa y de reuniones de prensa determinadas instituciones, sino que son temas trascendentes que vive la sociedad. Y en consecuencia hay indicadores que pueden aparecer no solamente en las grandes secciones y en las grandes páginas de los diarios, sino incluso en aquellos espacios cotidianos que son la mirada a la programación radial, televisiva, los pequeños anuncios
que son de alguna manera como una llamada de alerta, las cartas a los lectores, que en otros países tienen una importancia capital. Desgraciadamente, echo de menos que en la época, a pesar de que lo discutimos muchas veces, y lo discutimos también con Ascanio Cavallo, no se llegó, y tengo el referente cercano del diario El País, que constituyó, por supuesto, por lo menos en términos de propuesta, una experiencia no a imitar, sino a ser referente también en el nacimiento de la época. Echo de menos, digo, en la época que no tuviera el suficiente tiempo para profundizar en la atención a los lectores y que llegara a crear la figura del ombudsman, del defensor de los lectores, porque más allá de las buenas voluntades de los periodistas, de las declaraciones de principios valóricas que hacen ciertas editoriales, por supuesto que las prácticas, la inercia de lo social, de lo político, de lo económico, llega muchas veces a cometer distorsiones y grandes daños a colectivos sociales. Y justamente se crea una figura que se creó en Suecia, que pasó después a muchos otros países, el defensor de los lectores, aquel que toma la causa de la lectoría, los problemas que pueden surgir en sociedad, pero principalmente los atentados, los abusos que a veces sin darse cuenta un profesional o el medio causa a un determinado público, a una determinada persona, a su imagen pública, a su intimidad. Y cómo ese personaje, que es un periodista, ejerce una fiscalización ética respecto del trabajo de sus colegas y hace una apuesta porque la democracia en la información no sea solamente formal, sino que llegue a los contenidos y que ponga en el tapete del debate hasta cómo, sin quererlo, o a veces influenciado por determinadas informaciones de fuentes no contrastadas, el periodista raya en el límite de la falta de ética. Y cómo este personaje es capaz de defender a los lectores, incluso más allá de las lealtades profesionales que podrían desprenderse a sus colegas. Ese es un tema pendiente en Chile. ¿Qué ocurre con los lectores? ¿Qué ocurre con el público, que en el fondo es el beneficiario de ese derecho supremo que se reconoce en la Constitución, el derecho a la información? No cabe duda que a muchos les van a hacer falta suplementos como temas del domingo, como la cultura, como literatura y libros, y sobre todo el cuerpo central también de un diario que peleó durante todo este tiempo por la información, por mantener la información, por poder tratar estos temas. Y a mí esto me lleva a otra reflexión, que es que cada vez que en nuestro país se abren espacios distintos, mueren. ¿Por qué muere lo diferente? ¿Por qué tenemos que masificarnos? ¿Por qué? Y ni siquiera lo diferente, es la cultura sencillamente en nuestra sociedad. ¿Por qué siempre tenemos que, no sé, terminar hablando del consumismo, de cosas superficiales o triviales? ¿Por qué medios de información como La Época tienen que desaparecer? O sea, ¿hasta cuándo está desapareciendo el patrimonio? No hay lugares, muchas opciones, digamos, para expresarse. Entonces, bueno, esto sin duda que podemos hablarlo muchísimo, cada uno tendrá su propia interpretación, pero es una lástima. En todo caso, muy buena la nota de Obliki, qué bueno que se le ocurrió hacer esta nota, porque me parece que es importante que estas cosas se digan francamente y libremente. Y ahora vamos a hablar de Fusión. Fusión en la exposición que está presentando en el Centro Cultural de Viña del Mar Ignacio Briceño. Quisimos conocer sus dibujos y quisimos conocer cuándo comienza su trabajo, porque muchas veces uno se dice, bueno, ¿el artista nace o se hace? ¿En qué momento de la vida una persona comienza a crear? ¿En qué momento aparece esa necesidad por expresarse a través de alguna disciplina artística, ya sea la pintura, la escultura, el teatro, en fin? Por eso quisimos conversar a fondo con Ignacio Briceño y por supuesto conocer también su trabajo. Vamos a ver esta nota preparada por Pablo Tapia. El papel no tiene límites cuando se trata del trabajo de Ignacio Briceño. Sus dibujos son nuevos y delicados mundos que se van enmarañando y descubriendo ante los ojos de quien se detenga a mirarlos. Líneas que inspiran líneas. Así define en parte su trabajo este dibujante que parece vivir en un mundo paralelo al nuestro, donde más que el amor por su obra, lo importante es lo que puede llegar a hacer con ella. Uno siente lo mismo que intuitivamente sentimos en la creación. La creación no fue redondo, fue un espacio. Ese espacio dio una explosión gigantesca, más o menos lo que se sabe.
Pero yo me voy a mi mente, voy a mi interior, y esto lo puedo tomar. Es más, yo esto me lo llevo. Algo te comenté, la plata no se lleva, una hamburguesa tampoco se lleva. Pero esto yo me lo llevo, y voy contento porque voy con pega para el otro lado, como te decía. Me entusiasma lo infinito que puede llegar a ser un blanco. Su trabajo se va armando poco a poco, sustentándose en la profundidad de los trazos que para cualquiera de nosotros no significan más que líneas sobre un plano. El blanco me empezó a hablar de muy niño. Puse en una lapicera, en un papel, puse un punto, dije, y lo vi hacia adentro. O sea, no lo vi que se iba en cuanto a un patinar o, qué sé yo, o un desliz, sino que se iba hacia adentro. Y dije, esto aquí hay infinito, y eso me interesaba. Y empecé en la búsqueda. Y al final, ya cuando tengo un proceso, invito a gente a participar, y ahí está Carla, Débora, Felipe, gente que está entrando en esto de pintar también las cosas y empezar este mundo. Aunque parezca mentira, es fácil comprender el optimismo de este hombre que ve todo de una forma distinta, pues sin caer en una lección de filosofía barata, Ignacio no tiene problemas en hacer un llamado de atención para que nos detengamos un poco y observemos, como decía el Principito, lo que no es visible a los ojos. Por ejemplo, comentábamos de repente que uno está haciendo algo que no debe ser o siente algo como que llaman pecado. Viene un temblor, no, nunca más, y empieza uno como, perdón, ahora sí, me porto bien, ¿te fijas? Bueno, un poco eso, uno sabe cuando está bien, es más, hacer algo de bien te acarrea una alegría tremenda, te deja expuesto a 1000 sabores. Y si yo cada vez voy dirigiendo, y mi compromiso es ese, hacia la luz, de repente te das cuenta, me meto tan en la profundidad del oscuro, de repente estaba en etapas muy oscuras, que reconocía el bien porque era de luz. Porque la oscuridad no puede generar luz. La luz viene del bien. Y eso es gratuito, digamos, es cosa de escoger. Tuvieron que pasar casi 20 años para que Ignacio Briceño se decidiera a mostrarnos su obra, la cual no es más que el producto de su despertar a un mundo totalmente nuevo, donde la angustia y los miedos quedan atrás. Tal vez por eso es que los momentos difíciles que le tocaron vivir hoy se han convertido en una enorme fuerza vital, que lo entusiasman a regalar todo lo que alguna vez aprendió. Es como esos pliegos que hacían, esos velos que hacían en el Renacimiento en cuanto a colocar un título. Eso es, quiero dar. Y quiero dar a conocer algo que realmente puede ser una comunicación y a través de uno mismo, que es lo que me interesa. Todavía están a tiempo de visitar la exposición de Ignacio Briceño. Como vimos en la nota de Pablo, a Ignacio le sirvió mucho el arte como una forma de liberarse de los miedos, de angustia, de una etapa de su vida. Y es que el arte es también liberación, inmanente o trascendente. El arte, la creatividad, permite expresar, permite ir más allá y permite muchas veces también superar algunos miedos, como es el caso de Briceño, es decir, también podríamos decir que tiene una función terapéutica. Y bueno, esto ha sido lo que le quisimos mostrar en la nota que acabamos de ver, pero todavía le queremos mostrar muchas otras cosas en nuestro programa En la Mira. Pero antes vamos a ir a una breve pausa con nuestro auspiciador Chilquinta Energía y ya estamos de vuelta con más cultura en La Mira en Ubicable. No se vayan. Se cortó la luz. ¿Qué habrá pasado? Oye, ¿será en todas partes? En caso de emergencias, marque el 600-605-000 de Chilquinta Energía, el teléfono que atiende todas sus dudas y urgencias. Chilquinta Energía, para crecer juntos.
Y luego de esta breve pausa les vamos a recordar el teléfono y el fax de Ubicable por si en una eventualidad lo han olvidado. El teléfono es el 979709, el fax el 698794 y la dirección calle 62142 Santa Inés, Viña del Mar. Como siempre les agradecemos a las personas que nos envían semana a semana, diariamente incluso la información sobre lo que está sucediendo. Se aceptan también sugerencias y proyectos culturales. Así es que, bueno, ¿qué más les puedo decir? Estamos en contacto con ustedes o sencillamente llámenos por teléfono y nos dan la información. Pero ahora nosotros les vamos a dar información a ustedes porque ya está lista la agenda cultural de esta semana con todas las informaciones acerca de las actividades que están ocurriendo y que pueden, por supuesto, ustedes aprovechar y disfrutar. Vamos entonces a conocer la agenda cultural de esta semana, como siempre, al estilo de El Amira. Bueno, ¿qué les ha parecido el acontecer cultural que les hemos presentado en este informativo? No solo lo que está aconteciendo, sino por supuesto lo que va a suceder también para que usted no se lo pierda. Repito, innumerables veces decimos o hemos escuchado que no hay actividad cultural en la región. Nosotros llevamos casi 3 años demostrándole que sí, y por eso además, como no podemos cubrir todas las actividades, les damos las informaciones. Pero eso sí que no nos pudimos perder la nota que viene a continuación, porque hay muchos cultores jóvenes de la música clásica en distintos instrumentos, y un buen ejemplo es Nicolás Miquea. Él tiene solo 16 años y realmente los espectadores quedaron muy bien impresionados, por cierto, no solo por la calidez de la ejecución, sino también por la juventud del concertista, y por eso nosotros fuimos hasta la sala Rubén Darío, la dirección de extensión de la Universidad de Valparaíso, a ver personalmente, a conocer a Nicolás Miquea. Vamos entonces a disfrutar de la guitarra clásica en esta nota que he preparado para ustedes, Pamela Quinteros.
Cuando se está en presencia de un talento especial, no se tarda mucho en notarlo. Captar la peculiaridad de una buena ejecución y admirar las melodías que tan hábilmente saca Nicolás Miquea de su guitarra nos hacen olvidar que el talento tiene edad. 16 años tiene este Nobel concertista que sorprende a un público ávido de su música y efusivo a la hora del aplauso. Algo pudimos conocer acerca de su vida en los breves momentos en que conversó con En la Mira. Inicialmente la guitarra un instrumento muy masivo, entonces como muchas otras casas había una guitarra y me dediqué a la música popular inicialmente, el canto de raíz folclórica, canciones de Silvio Rodríguez, mucho tango, y después con el tiempo fui ejercitándome mucho y comencé a tocar en la calle, y en una oportunidad un profesor, Guillermo Nur, de la Cátedra de Guitarra de la Universidad Católica, me ofreció una beca y inicié mi estudio de guitarra clásica y dejé por algún tiempo la guitarra popular. Sus comienzos, como el de tantos jóvenes que aprenden a descubrir la guitarra en la música popular, estuvieron marcados por ese azar inesperado que lo llevaron a conocer otras fronteras de su propia capacidad musical. En la apreciación musical, cada artista aprende a querer a ciertos compositores, que son en quienes encuentran el eco de sus propias emociones. La verdad es que es muy motivante para los guitarristas, porque hay cierto tipo de obras que uno es hincha de cierto tipo de orquestaciones, de cierto tipo de sinfonías, y es muy terrible que ese tipo de sinfonías estén reservadas solamente para los directores de orquesta. Entonces me parece muy motivante para los instrumentistas que estas composiciones magnas se puedan pasar también a solamente un instrumento. ¿Y cuál es su relación con el instrumento? ¿Qué es la forma que ha encontrado para expresarse? Yo creo que la guitarra, específicamente la guitarra es un instrumento muy completo, o sea, se pueden obtener distintos tipos de sonidos y la guitarra, como decía Segovia, es una pequeña orquesta. Es especial para transcribir grandes obras y resulta que yo prefiero, por ejemplo, escuchar una obra, una sinfonía en guitarra que en piano, porque los timbres del piano son el mismo, por ejemplo, en cambio la guitarra no. Entonces da muchas facilidades y es muy frecuente que se transcriban ahora obras de sinfonía para guitarra. Para mí, de lo que llevo estudiando, es el que se pueda, a diferencia de muchos otros instrumentos, que se pueda dar diferentes tonos de sonido siendo un instrumento tan pequeño. O sea, que se puede, por ejemplo, tocar con un sonido más dulce, más metálico y todo eso. Y lo otro, que es un instrumento muy cercano a la persona. O sea, yo puedo dominar absolutamente el sonido que quiero. O sea, tiene que ver absolutamente con la intensidad que yo le ponga a mi mano, la manera como suene. Esa es una facilidad de la guitarra. Música, poesía y literatura, áreas que confluyen en él de la manera más natural del mundo. Vértices de una misma meta, de un mismo talento creador que desea encontrar los medios para ser expresado. La guitarra y la poesía, al final uno lo empieza a ver como la misma cosa. ¿Verdad? Ahora me siento más creador en la poesía, porque obviamente es lo que yo estoy escribiendo, y es más difícil para mí la guitarra porque tengo que buscar una lectura diferente de la versión original del autor, del compositor, para poder llegar a sentir la mía.
Eso es lo que te puedo decir acerca de la guitarra y la poesía, nada más. Para ahora, no sé, en cuanto a guitarra, habría que ver otro concierto, porque siempre es bueno el repertorio nuevo, irlo practicando en público, que es absolutamente distinto y los nervios hacen que no sea igual. Entonces se necesita mucha práctica para poder tocar en público. Espero poder fijar otro concierto, y en cuanto a la literatura, hay 3 libros que podrían ser publicados. Uno en mucho tiempo, que es una novela que estoy empezando a escribir. Un libro de poemas que incluye viejos poemas de cabeza, manos, tronco y cuello, que es mi autolibro autopublicado anterior, y un libro de cuentos que estoy escribiendo con mi profesor cubano, Carlos Lloró, un libro que se llama Icásticos, que tiene 4 partes y que son relatos muy coloquiales, se podría decir. Lo que sabe de sí mismo es lo que aplica a su visión de mundo, en la sencillez de quien se sabe un aprendiz y está lejos de crear moralejas en las que él pueda resultar el ejemplo. Yo creo que cada cual se dedica a lo que puede, y no sé, la guitarra es un vicio que yo tengo, así como otras personas tienen otro tipo de vicio. Ahora es un vicio que agrada, o sea, y la literatura es lo mismo, es una necesidad que yo me la inventé, así como otros se inventan otro tipo de vicio, ¿entiendes? Entonces, yo creo que los tontines no son las personas que no pueden llegar a dedicarse a la guitarra, es una excepción, o sea, no se puede poner como ejemplo de que yo, viniendo de un sector bajo, de un barrio pobre, llegué a desarrollarme en la Universidad Católica como guitarrista, aunque mi desarrollo no está completo. Eso no se puede poner como ejemplo, porque fue absolutamente una casualidad. La mayoría de las veces porque no se sigue tocando guitarras porque no hay medios y no hay posibilidades. Entonces los tontines no son las personas que tienen que dejarlo, sino que las personas que hacen que uno tenga que dejarlo. Creo que está de más felicitar a Nicolás por su excelente trabajo, porque además él no solo ejecuta, sino que también compone música clásica y, como decíamos, lo que más nos llama la atención es su juventud, solo 16 años. Me parece que este es un ejemplo que deben seguir otros jóvenes. A veces tienen la inquietud y dicen, ay, me gustaría estudiar música clásica, y dicen, no, pero qué lata, eso nada que ver, tienen que hacerlo de todas maneras. Y por supuesto que aprovechamos de saludar a todos aquellos que están en el Conservatorio de Viña del Mar y que están trabajando en distintos instrumentos para difundir de alguna manera y volver a hacer viva esta música tan importante y que ha acompañado al hombre durante tantas y tantas épocas. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy quisimos reflexionar sobre el cierre del diario La Época en la nota Oblique y Pollack. Luego Pablo Tapia nos presentó a Ignacio Briceño y vimos su exposición que se está presentando en el Centro Cultural de Viña, Fusión. Conocimos también su obra y cómo el arte lo ayudó a superar conflictos en su vida, y luego vimos también lo que significaba la música para Nicolás Miquea y la excelente presentación que hizo en la Sala Rubén Darío. Un programa misceláneo, un programa variado, todo eso sí, dentro del contexto del ámbito cultural, porque se hace cultura en la quinta región y nosotros se los demostramos semana a semana. Para ello ya estamos preparando el programa número 96, así es que les mando muchos saludos, ojalá que estén muy bien y que estén muy bien también la próxima semana, porque ahí nos volvemos a encontrar. Chao.